Caso Uribe, ¿justicia o venganza? Bienvenidos a Preguntas Incómodas de la Brújula CCM. Los principales beneficios de vivir dentro de una sociedad son la seguridad y la justicia. Todos los habitantes dentro de un territorio ceden un poco de su libertad personal con el fin de recibir ayuda cuando exista un abuso o un ataque en contra de su propiedad privada. Las personas indirectamente le delegaron esa responsabilidad a un ente llamado Estado para que se encargue de perseguir y sancionar a los responsables de los actos que atentan contra la sana convivencia y de esa forma potenciar el desarrollo y el progreso de los ciudadanos. Pero ¿qué pasa cuando el Estado se convierte en el infractor? ¿Qué pasa cuando el Estado transgrede las leyes del país? ¿Qué pasa cuando es el Estado quien pasa por encima de los códigos y procedimientos para sancionar a un opositor? ¿Qué pasa cuando el Estado protege a los delincuentes? ¿Qué pasa cuando es el Estado que, en vez de administrar la justicia, administra la venganza? El filósofo alemán Max Weber definió al Estado como el grupo de personas que tiene bajo su control el monopolio de la violencia considerada legítima dentro de un territorio. Es así que con cada nueva administración se cambia el control del monopolio de la violencia. Y muchas veces esas personas de carne y hueso llegan con una agenda específica para vengarse de ciudadanos que otrora fueron contrarios a sus ideales políticos. Se supone que dentro de un Estado de derecho, el Poder Judicial es completamente imparcial y sin importar quién sea el gobernante de turno, la justicia se aplica de una manera ecuánime y basada exclusivamente en la aplicación de las leyes que rigen el país dictadas por el otro poder sobre el que se sustenta el Estado, el Poder Legislativo. Siendo realistas, todos los poderes componen el Estado y dependen de quien está al mando del país en esos momentos. Por esa razón, el proceso judicial en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que comenzó en el año 2018, apenas 11 años después está viendo su conclusión en la primera instancia. Y a la fecha no es posible determinar si concluirá todo el proceso o si este prescribirá por vencimiento de términos en el mes de octubre. La presidencia de Álvaro Uribe Vélez fue muy compleja debido a la situación de orden público que vivía el país y la seguridad democrática fue el principal caballo de batalla durante esos 8 años de administración, lo que produjo un ataque frontal en contra de las estructuras narcoterroristas que se disfrazan de grupos guerrilleros y que tenían y aún tienen control dentro de muchas de las dependencias del Estado, incluidos los poderes legislativo y judicial. Razón por la cual la venganza no se iba a hacer esperar luego de que Uribe abandonara el Palacio de Nariño. La principal premisa dentro de todo proceso judicial es que se respeten los derechos de los acusados y en el caso de Álvaro Uribe se le irrespetaron 2 derechos humanos dictaminados así por la legislación colombiana e internacional. El primero fue cuando se utilizaron pruebas recolectadas ilícitamente por medio de las interceptaciones a sus comunicaciones y el segundo, cuando se violó flagrantemente la confidencialidad entre abogado y cliente, cuando la Corte ordenó la interceptación de las comunicaciones del abogado Diego Cadena. El caso de las interceptaciones al teléfono de Álvaro Uribe Vélez fue un acto completamente ilegal y está por fuera de toda duda razonable. El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Barceló, sostuvo que esas interceptaciones se dieron por un error, porque el número telefónico del expresidente fue dado por un representante a la Cámara por el Chocó, Milton Córdoba, en un proceso que se llevaba en su contra. La prueba reina de la falsedad de las declaraciones del magistrado José Luis Barceló es que el proceso en contra de Milton Córdoba, donde se ordena la interceptación de su teléfono, se produjo en la declaración que éste dio ante la Corte Suprema en el mes de mayo. Y las interceptaciones en contra del expresidente Uribe fueron entre los meses de marzo y abril. Luego, el mismo Córdoba, en medios de comunicación, dijo que nunca había dado el número telefónico del expresidente Uribe en esa declaración ante la Corte. También se conoció que uno de los magistrados auxiliares, Iván Cortés, recibió el 12 de marzo información por parte del técnico responsable de la interceptación, Óscar Álvarez, que el número telefónico no correspondía a Milton Cortés, sino que era de Álvaro Uribe Vélez. La empresa Movistar ratificó que ese número telefónico no le pertenecía a Córdoba, sino que era el de Uribe. Así que la Corte sabía sin beneficio de duda que estaba interceptando las comunicaciones de Álvaro Uribe Vélez. Aquí debemos recordar el caso de los computadores recolectados a Raúl Reyes durante la acción militar que terminó con la vida del segundo al mando de las FARC.
Allí estaban todas las pruebas habidas y por haber de los políticos, periodistas, industriales, comerciantes, etcétera, que eran al menos afines a la organización terrorista. Aparecía muy mal parado el senador Iván Cepeda como una de las fichas claves de la organización, pero como las leyes del país determinaron que se había roto la cadena de custodia del equipo, a pesar de que empresas internacionales también dijeron que los computadores nunca habían sido tocados desde el momento de la operación militar, esas pruebas no pudieron ser tenidas en cuenta en ningún juicio. En la declaración realizada por la juez Sandra Heredia, donde determinó la culpabilidad de Uribe, dijo que no hay secreto en las comunicaciones cuando en esas comunicaciones se planea un delito. Pero, como Colombia es un Estado de derecho, las interceptaciones se debieron realizar cumpliendo todos los requisitos previos de manera legal y no llegar a esa conclusión por medio de otro delito. A manera de ejemplo, el juez español Baltasar Garzón utilizó unas interceptaciones ilegales para condenar a una persona y no solo le costó su carrera como juez, fue condenado a 11 años de prisión por ese delito. Para no dejar la sensación de que las interceptaciones realizadas al expresidente Uribe lo incriminaran de la planificación o la realización de un delito y que por consiguiente, sin importar si fueron obtenidas de manera legal o ilegal, Uribe es culpable. Dentro de las 22.000 horas de grabación no hay una sola frase que incrimine al presidente. Incluso pareciera que la juez amolda las palabras para incluirlo dentro de un concierto para delinquir, porque solo se escucha a Uribe decir todo el tiempo a su abogado, Diego Cadena, que le pida a los testigos que digan la verdad, que cuenten la verdad y que solo hay una frase que están tomando los medios opositores y fue cuando Uribe le dijo a Cadena, proceda. Un problema muy delicado que está teniendo la justicia es que las declaraciones de los delincuentes están por encima de todo manto de duda. Es por eso que al principal testigo en el caso de Uribe, el criminal Juan Guillermo Monsalve, que cumple una condena de 40 años de prisión, fue honrado por la juez Heredia al decir que tenía un valor civil enorme por haberse enfrentado a Uribe y por amplio conocimiento personal que tenía del acusado cuando era miembro de un grupo paramilitar. No importó que Juan Guillermo Monsalve recibiera muchos beneficios dentro de su reclusión, presumiblemente adquiridos por medio de Iván Cepeda. Tampoco importó que las supuestas pruebas presentadas fueran obtenidas también de manera ilegal. Tampoco importó que Monsalve dijera que él nunca había visto a Álvaro Uribe Vélez en persona. Tampoco importó que el padre de Monsalve y su hermano lo desmintieran en el juicio. Tampoco importó que la esposa de Monsalve fuera presunta miembro activo de la guerrilla de las FARC del frente con el nombre del padre de Iván Cepeda. Y tampoco importó que la propia JEP rechazara a Monsalve para estar dentro de esa justicia especial por nunca haber pertenecido a esas organizaciones criminales. Si en el mismo juicio Juan Guillermo Monsalve dijo no conocer a Álvaro Uribe en persona y la JEP y los líderes de los grupos paramilitares lo desconocen y argumenta que nunca perteneció a esas organizaciones, ¿por qué la juez Heredia dijo esas mentiras en la exposición de motivos? Y lo peor de todo, ¿por qué la juez Heredia le dio 100% validez a las declaraciones de Monsalve y ninguna validez a los testigos de la defensa? ¡Qué raro! Se vio de manera muy extraña que la juez Heredia durante el proceso pareciera estar sesgada, porque en múltiples ocasiones acusó a la defensa de estar haciendo actos indebidos y dilatorios durante el proceso. Fue tan evidente la falsa acusación que el mismo Tribunal Judicial de Cundinamarca llamó al orden a la juez al decirle que le ordenaba acatar los recursos colocados por la defensa, porque estaban todos basados en derecho. El gran lastre que deben cargar por el resto de sus vidas los presidentes de derecha que rescataron a sus respectivos países de las manos de los socialistas y criminales es una persecución eterna por parte de las organizaciones de izquierda que nunca les perdonarán haberlo sacado del poder. Álvaro Uribe Vélez, desde que salió de la presidencia en el año 2010, ha sido constantemente acusado por todo tipo de crímenes y el mayor sueño del Foro de Sao Paulo es verlo tras las rejas y de esa forma acabar con su credibilidad y estatus, porque para ellos seguir siendo el faro moral necesita que todas las personas que los combatieron sean declaradas culpables y así ellos pudiesen asentar en todas sus dictaduras. Llegó el momento de ustedes, díganos,
¿Qué piensan sobre el proceso que se lleva al expresidente Álvaro Uribe? Los leeremos en los comentarios. Si te gusta el video, darle like y comparte para que llegue a otros usuarios. Importante, suscríbete al canal y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido. Hasta pronto.